contenido del Evangelio de Mateo está estructurado, como sabemos, en 5 grandes discursos. El primer discurso, el Sermón del Monte, el más conocido, está en los capítulos del 5 al 7. El segundo discurso, el del envío a misionar, está en el capítulo 10. El tercer discurso, el de las 7 parábolas, en el capítulo 13. El cuarto discurso, el eclesiológico, que se encuentra en el capítulo 18. Y el quinto discurso, el discurso escatológico, que está ubicado en los capítulos 24 al 25. El Evangelio de hoy nos ubica en esta última etapa de los capítulos de Mateo, entre el capítulo 24 y el capítulo 28, donde nos hablará de la inauguración del reino en el misterio pascual. Es allí donde tiene lugar este discurso final, a propósito de las preguntas que los discípulos hacen a Jesús en el capítulo 24, versículo 3. Pero vamos a ver qué dice el Evangelio en el capítulo 24 desde el versículo 1. Salió Jesús del templo y cuando se iba se le acercaron sus discípulos para mostrarle las construcciones del templo. Pero él les respondió: ¿veis todo esto? Yo os aseguro que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Estando luego sentado en el monte de los olivos, se acercaron a él en privado sus discípulos y le dijeron: dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Estas preguntas dan pie al discurso escatológico, en el que encontramos dos grandes partes. La primera parte está en el capítulo 24, versículos del 4 al 35. Jesús allí responde cuál será la señal de su venida y del fin del mundo. Y la segunda parte del discurso lo encontramos en el capítulo 24, desde el versículo 45 hasta el capítulo 25, versículo 30, donde Jesús responde el cuándo de la venida, que como nadie sabe el día ni la hora, es necesario vigilar. Y precisamente este tema de la vigilancia lo desarrolla a través de 3 parábolas conocidas como las parábolas de vigilancia. La primera es la del siervo prudente, que está en el capítulo 24, versículos 45 al 51. La segunda, la de las 10 vírgenes, capítulo 25 del 1 al 13. Y la tercera, la de los talentos, que está también en el capítulo 25, en los versículos 14 al 30. Estas parábolas se complementan entre sí. En la segunda parábola, la de las 10 vírgenes, capítulo 25 del 1 al 13, que es el texto que nos convoca hoy, se hace alusión al reino de los cielos. Mateo introduce el relato diciendo en el versículo 1 cuál será la interpretación o el énfasis de la interpretación que le dará a esta parábola. El versículo 1 dice: entonces el reino de los cielos será semejante a. Con el tema de una boda hace alusión al momento final de ese reino, y con la actitud de las 10 vírgenes desea enseñar cuál debe ser el proceder en la espera de ese gran día, que no saben cuándo ni a qué hora se dará, y que finalmente eso no es lo importante, sino la actitud ante su espera en el momento que sea. En esta parábola, Mateo contrapone dos actitudes: la actitud de las vírgenes necias frente a la actitud de las vírgenes sensatas. Tanto unas como otras están preparadas con sus lámparas. La diferencia está en que mientras unas piensan en que el esposo llegaría pronto, no toman suficiente aceite para sus lámparas. Las otras prevén una posible demora y por ello se aprestan una buena provisión de aceite. En el versículo 5, el esposo tarda y entonces todas cabecean y se duermen. En la parábola, la censura no se da por el hecho de dormirse, pues todas lo hicieron. Se trata de la actitud asumida, al no ser previsoras. En el versículo 6 llega el momento tan anhelado. Se anuncia que el esposo ha llegado y deben salir a recibirle. Todas arreglan sus lámparas, que deben estar llameando. No podían estar apagadas porque no era posible encenderlas tan rápido si el novio llegaba de repente. Quitan los restos carbonizados y los rocían con aceite para que las lámparas ardan brillantemente. En ese momento, cuando las 5 vírgenes insensatas caen en la cuenta de que su aceite no es suficiente, piden a las compañeras aceite para sus lámparas,
pero las sensatas argumentan que no es suficiente para ambas. Es necesario ir a comprar. En el momento en que se van, llega el esposo y las vírgenes que estaban preparadas entran con él a la boda y la puerta se cierra. Cuando las que no estuvieron preparadas llegaron, fue demasiado tarde. El versículo 13 hace la aplicación de la parábola. Mateo hace un llamado en imperativo: velar. El velar es una actitud esperativa, con la disposición de saber que el día de la venida del Hijo del Hombre llegará, aunque no se conozca el día ni la hora. ¿Cómo ha de comportarse entonces el creyente ante la demora de la venida del Señor? El comportamiento debe estar orientado a esa espera confiada en su llegada. Por lo tanto, no hay que cesar en la preparación. Una preparación que es responsabilidad de cada persona de cara al tiempo final. Pero ¿cómo? Anunciando y viviendo el reino de Dios en comunidad, cumpliendo su misión. Esta parábola, en unión a la primera, la del siervo prudente del capítulo 24, 45 al 51, que invita al creyente, mientras espera la venida de su Señor, a evidenciar el amor al prójimo a través de acciones concretas, antes que poner por delante la satisfacción personal y egoísta. Y la tercera parábola, la de los talentos, que se encuentra en el capítulo 25, 14 al 30, en la que se presenta el peligro de la indolencia, en la que puede entrar un creyente al pensar que como no se sabe el día ni la hora de la llegada del Señor, se debe vivir cada día como si fuera el último. Es decir, se concentra en sí mismo y en guardar una vida consagrada de relación únicamente vertical, Dios y yo, y se olvida de la responsabilidad en la relación horizontal con el mundo en el que vive. Estas tres parábolas invitan a la vigilancia y a una actitud activa de espera mientras llega la venida del Señor. Es la esperanza en su venida lo que debe configurar la manera de actuar y de vivir en el presente, cumpliendo a cabalidad la responsabilidad encomendada. Un feliz día.